¿Alguna vez te has preguntado para qué nací? ¿Quién se ha preguntado alguna vez? ¿Sí? Sí, los demás de alguna manera se han preguntado también, seguro. ¿Sabes que el 82% de las personas no sabe para qué vive? Es mucho. Podríamos decir en que entre 8 y 9 personas de cada 10 no saben para qué están en esta tierra, para qué viven, cuál es su propósito, qué es lo que Dios quiere de ellos, o que aún qué es lo que ellos quieren también no saben. Pero vamos a ver hoy qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo Él también puede ayudarnos, cuál es nuestro propósito. Y vaya conmigo a una escritura en San Juan, capítulo 17, desde el versículo 1 al 3 voy a leer. Allí Jesús estaba orando al Padre, orando por sus discípulos, expresando sus deseos, sus necesidades y pidiéndole al Padre que lo guarde, que guarde a sus discípulos. Pero hay algo muy importante acá. Mostraba él también un propósito de sus discípulos. ¿Cuál era el propósito de la vida de ellos? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es un propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? La razón o las razones por las que te levantas cada mañana, ¿qué es lo que te da la fuerza? ¿Cuál es esa motivación dentro tuya, intrínseca, que te hace levantar, que te hace vivir, que te da la fuerza para continuar? Que dan el sentido y la dirección a tu vida. ¿Cuál es el propósito o a dónde apuntas? ¿A qué quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Todo eso está dentro del propósito. ¿Qué es lo que le da sentido a mi propia existencia? El para qué vivo. Jesús tenía muy claro lo que él quería para sus discípulos. Sus discípulos de aquella época y sus discípulos de hoy, ustedes, yo. Sabía que no podían llegar a ningún lugar en la vida sin que Dios esté en medio, sin que Dios sea el plan, sin que Dios sea aún el final. Y decía Jesús, el propósito, lo que yo quiero para estos mis discípulos, y que quede grabado bien en el corazón de ellos, es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La verdad que no había mejor deseo de Jesús. Ponía la vara bien alto, pero alcanzable. Y era el mejor propósito para Dios, para sus discípulos, para cada uno de nosotros. La verdad que en la vida todos a veces tenemos planes. Es más, comienza el año y nos proponemos tantas cosas. Mira, el año tiene 12 meses y dice que todas las promesas que nosotros nos hicimos hasta fin de año, no sé, voy a empezar la dieta, quiero hacer una carrera, este año voy a juntar cierta cantidad de dinero. Dice que todas esas promesas o esas cosas a las cuales apuntamos en diciembre, fin de diciembre, no termina enero y ya nos hemos olvidado. Así que mire cómo de fácil que se desvanece a veces nuestro propósito. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué hacemos? Hacemos planes para el futuro. A veces trabajamos duro para lograr nuestros sueños, para que nuestros planes se vuelvan realidad, para hacer de esta vida una vida mejor. Pero hay algo que Jesús hacía y decía: si no incluyes a Dios en tus planes, no servirá. Siempre incluye a Dios en tus planes. Es más, busca meterte tú en los planes de Él.
como oramos, sea hecha tu voluntad. Señor, ¿qué puedo hacer yo dentro de tu voluntad? Señor, yo quiero estar en tus planes. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él te ha diseñado y ha puesto una habilidad, una capacidad, un don en ti. Que eso te puede ayudar a orientarte cuál es el camino. Y sabe, Dios solo puede cumplir el propósito en nosotros. Cuando hagas planes, cuando tengas un sueño, siempre busca a Dios en primer lugar. Pregúntale, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Esto es lo que tú tienes para mí? ¿Este es el lugar al cual me quieres llevar? Pregúntale. Decía David en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si tú tienes esa certeza, esa seguridad de que Dios cumplirá el propósito por el cual te ha traído a este mundo, tú puedes caminar de manera segura. Porque aún es Él que va a ir acomodando tus planes, va a ir acomodando tu vida y te va a ir llevando por el camino correcto. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Debemos confiar que si estamos en sus caminos, que si estamos en sus planes, caminamos en su voluntad, aún como cantábamos esta canción, Él va a hacer todo, Él cumplirá, Él terminará lo que ha comenzado. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida ha comenzado algo y no lo pudo terminar. Quizás comenzó dibujando un cuadro, escribiendo una poesía, estudiando algo y no lo pudo terminar por motivos, porque nos cansamos, porque desvanecemos, porque no era el propósito. ¿Cuántas cosas? Y desde allí es que con ese enfoque es como debemos empezar. Para llegar a nuestro propósito debemos tener en cuenta, y no quiero decirles muchas más, pero al menos tres cosas. Tres palabritas que quisiera que usted pueda hoy recordarlas. Y se va a dar cuenta que son tan importantes dentro del propósito que Dios tiene para su vida y dentro de cualquier propósito que usted tenga, porque hay algunos que son de más corto plazo, que son diarios, que empiezan a la mañana, terminan a la tarde, que empiezan en este año y terminan el año que viene. Son más cortos, pero hay planes que Dios tiene para nuestra vida. Número 1, recuerda esta palabra, enfoque. Diga conmigo, enfoque. Número 2, acción. Acción. Y número 3, permanencia o perseverancia. Son tres cosas necesarias para poder llegar a que se cumpla ese propósito. El enfoque es el poder visualizarlo. Es el saber a dónde quiero llegar. La acción es ese proceso, es todo el intermedio, todo lo que hay entre el principio y el fin. Es como el primer día de clases, usted llega, no sé, con el delantal bien planchadito, su uniforme, cuaderno limpio. Y el final es cuando tú estás recibiendo el diploma con buenas notas o más o menos, arañando, no sé. Pero todo lo que pasó en esos 4, 5, 6 años es un proceso, es muy largo. Hay mucho trabajo allí. Y la perseverancia es el no abandonar, es el continuar. Y la perseverancia es la que te va a llevar a la meta. Es la que te deja ahí en el podio. Te hace ver para lo que has nacido. Conocer a Dios. Bueno, vamos a ir hablando un poquito sobre eso y quiero que piense en un viaje para que pueda entender un poquito más. Usted planifica un viaje. Usted dice, voy a ir, no sé, a Córdoba. Me voy a Córdoba. Entonces, ese es el enfoque. Usted va a llegar a Córdoba. ¿Por qué? Porque va a tener vacaciones, porque va a ir de compra, lo que a usted le guste. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, comprar un pasaje, cargarle nafta al auto y arrancar el viaje. Ese es el viaje, esa es la acción, ese es el proceso. Ahora,
mientras usted está en acción, eso es permanencia. Si usted permanece en ese viaje, a mitad del camino carga combustible al auto, el colectivo no se queda, usted continúa y usted va a llegar al final. Ahora, si usted no tiene un enfoque y dice, y yo te pregunto, ¿a dónde vas? Me voy de viaje, ¿a dónde? No sé. Usted no va a llegar a no sé. No sabe ni a dónde va a llegar, no va a llegar a ningún lado. ¿Y cómo llegaste aquí? No sé. Tienes que saber a dónde vas, porque vas a tener que saber cuál es la ruta que tienes que tomar. Tienes que saber calcular, no sé, el combustible, el dinero que vas a gastar. Entonces tienes que saber hacia dónde vas. Eso es la visión, eso es poder enfocarse, y la acción es el proceso. Y permanecer. No, me cansé a mitad de viaje, ¿qué pasó? Me dormí. Y me dormí, no sé, ay, se terminó la nafta del auto, ¿y ahora qué hacemos? No sé, nada. Es permanecer, es cargarle nafta de vuelta, continuar hasta llegar al propósito. No te sirve de nada si no llegaste. ¿Cuál fue tu propósito en la vida? Y arrancar muchas veces. No sirve de tanto, ¿verdad? ¿Cuál fue tu propósito en la vida? No sé. Quizás ser el mejor maestro, quizás ser un carpintero, un herrero, el presidente. Conocer a Dios es el propósito más alto que el hombre puede tener. Es el motivo por el cual Dios creó al hombre. Era el deseo de Jesucristo, que el hombre pueda conocer a Dios, que sus discípulos puedan conocer a Dios y que puedan conocer a Jesucristo. Esta palabra enfoque y nos lleva allí quizás a Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Cuál es el enfoque? Dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Si tus ojos no están mirando constantemente a Él, a esa cruz, su vida, su victoria, tú no vas a caminar una vida cristiana, tú no vas a conocer a Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cuál es tu enfoque? Tus ojos, ¿dónde puestos? En Jesús. Jesús es, cuando conoces a Jesús, conoces a Dios, y allí estás cumpliendo ese propósito por el cual has nacido. Ahora, la acción, dentro de esa acción hay, o podríamos decir, el camino, cómo llegar, es también a través de Jesucristo. Jesús decía en San Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es a través de Jesucristo, es con Jesucristo, es por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si tú quieres llegar a conocer a Dios, no puedes, no hay otro camino que a través de Jesucristo. No es que, como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, sí, todos los caminos llegan a Roma, pero para conocer a Dios hay un solo camino, es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. 7 dice, si me conocieres, también a mi Padre conocerías. El que conoce a Jesucristo, conoce a Dios. Estás allí, estás en el camino, en el proceso del propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. El deseo de Jesucristo. Y desde ahora le conocéis, dice, y le habéis visto. Entonces, ese camino, allí hay mucha acción. Dice, requiere de obediencia en primer lugar, requiere de oración, requiere de alabanza, requiere de adoración, requiere de servicio, requiere de venir a la iglesia, requiere de todas aquellas cosas que nos acercan a Dios. Y hágase una pregunta. Quizás a diario, ¿esto me acerca a Dios o esto me aleja de Dios? Queremos hacer cortadas en la vida, pero hay veces
que una cortada te va a llevar por cualquier lugar. Tengo un GPS y gracias a Dios por los GPS, ¿no? Porque uno mira y dice, la lógica de la persona dice que si yo voy por acá, capaz que hago más cortito el camino. Pero cuando yo miro el GPS, ese camino hace 200 metros y se corta. No llego, no me sirve. Entonces eso no me acerca al propósito, no me acerca cuál es lo que buscamos a Dios. Y lo que no me acerca a Dios no me sirve. Me aleja, me hace perder fuerza, me quita el enfoque, me quita las energías. De pronto cuando nos encontramos en ese camino desconocido o cortado, decimos, Señor, ¿por qué me trajiste para aquí? Si yo no te traje, dice el Señor. Perdiste la visión, perdiste el enfoque, perdiste el GPS, no la escuchaste a la gallega cuando te dice recalculando. Le desobedeciste a la gallega. Te dijo, pará, por ahí no es, recalculando, volvé. Ahora hace 200 metros para atrás, gira la rotonda, etc. Obedezca la palabra del Señor. Entonces ahí, y no significa ni siquiera la velocidad con la que lleves. Puedes ir despacio, pero seguro. Cada paso sea firme, cada paso sea seguro. Siempre muévete. Ahora, si te quedas quieto, sí, como dice el dicho, te van a comer los piojos. Las hormigas también, ¿viste? Ay, no más, te quedas quieto, se sube una hormiga. Nunca te detengas, continúa avanzando. Porque cuando te detienes, la vida del cristiano no es así llana. Cuando te detienes, no te quedas en el mismo lugar, retrocedes. Y si quieres, haz la prueba. Nosotros tenemos acá cerros, montañas cerca. Anda en bicicleta. Y cuando vayas en bicicleta vas a decir, ay, cómo cuesta. Bueno, pará, no bajes los pies. Ya vas a ver cómo te vas para atrás, pero parece piedra te vas para atrás. Entonces no te podés detener. No, es siempre avanzar. Y no, me tomé un año sabático de la iglesia. De descansar del Señor. Me tenía cansado el Señor con tantas cosas que me pedía. No te detengas. Permanece. Por eso es perseverar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acá el apóstol Pablo decía, yo estoy seguro que lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Pero eso requiere de que nosotros permanezcamos. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es más, en un momento cuando sus discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cómo será el fin de los tiempos? ¿Cómo vamos a ver si hemos llegado al final? ¿Cómo vamos a saber si hemos cumplido con el propósito? Marcos capítulo 13, versículo 13 dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos habla de perseverancia. El perseverar es lo que nos hace llegar al final. El permanecer, el estar allí clavado en lo que Dios nos mandó a hacer, en obedeciendo el último mandato de Dios. Y si el último mandato de Dios es dobla a la derecha, dobla a la derecha. Si el último mandato de Dios es dobla a la izquierda y sigue allí derecho hasta que escuche nuevamente esa voz que te dice hacia dónde vas. En un momento de la historia, Jesucristo estaba caminando por esta tierra y dice que pasaba allí entre Samaria y Galilea. Y vamos a una escritura y vamos a ver algunos ejemplos también de ese momento de acción, de cómo visualizar y de lo que Dios hace. Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay un versículo acá que es muy importante, versículo 14. Dice: cuando él los vio, recuerda esta palabra, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos 10 leprosos, ¿qué sucedió con ellos? Los leprosos estaban fuera de la ciudad porque no se podían contaminar con la gente. La lepra era una enfermedad muy contagiosa. Entonces ellos estaban fuera de la ciudad. Cuando vieron a Jesús venir por el camino, es allí donde ellos pudieron visualizar. Ellos dijeron dentro de ellos: aquí está una oportunidad de sanidad, aquí está nuestra salvación, ahí viene nuestra salvación. No había nadie más que los pueda ayudar. Entonces pudieron enfocarse en Jesús. Después de enfocarse en Jesús, en saber que Él era el que los podía ayudar, comenzaron a hacer algo. No es que dijeron: che, mira, Él nos puede ayudar. ¿Y qué hacemos? No sé, habla vos. No, habla vos. No, grita vos. Ora vos. Llévame. No. Ay, y así peleándose entre todos y no llegas a nada. Hicieron algo. Ellos salieron al encuentro de Jesús. Ellos tuvieron allí esa acción. Si bien no fueron a tocarlo, nada, pero le gritaron. Alzaron la voz, clamaron por sanidad. Esto nos habla de acción, algo hicieron. Después de que lo visualices, después del enfoque, lo tienes que hacer, tienes que caminar hacia ello, buscarlo. Entonces, allí es como que Jesús los vio. O por eso Jesús los vio. ¿Cuál es? Porque Jesús los podría haber visto, porque no era ciego, que estaban allí, que eran unos leprosos. Pero fue distinto cuando ellos se levantaron y le clamaron a Él. Esto fue lo que también movió a Jesús a acercarse a ellos o a preguntarle qué quieren. Mira, Jesús podría haberlos sanado allí en ese mismo momento porque Él tenía poder. Jesús podría haberles dicho: muchachos, son sanos. Y ellos iban a ser sanos. ¿Y qué iban a hacer ellos? Muchas gracias, maestro. Gracias, soy sano. Gracias a Dios. Jesús lo mandó a hacer algo. Le dijo: vayan, muéstrense ante el sacerdote. Pero ellos no les dijo: mientras ustedes vayan van a ser sanos. Ellos obedecieron. Jesús enseña algo muy importante con esta lección, que es que Dios es un Dios de procesos, que es un Dios que trabaja en medio de la acción, en el mientras tanto, que Él actúa mientras nosotros damos los pasos. Recuerda a Pedro, cuando estaba en la barca y veía a Jesús caminar sobre el mar. Cuando yo quiero caminar sobre el mar, también le dice Pedro: ven, le dice Jesús. Y él dice, bajándose de la barca, empezó a caminar sobre el mar. Pero ¿cuándo fue el momento que Pedro comenzó a hundirse? Cuando sus ojos dejaron de mirar a Jesús. ¿Y qué pasaba si cuando Jesús le decía ven, él seguía quedando arriba de la barca? Ay, pero no, pero mira las olas, si yo...
pongo un pie en el agua, me hundo, me voy a mojar. Tantas excusas que a veces ponemos. No, simplemente comenzó a caminar. Pero cuando perdió el enfoque de Jesús, cuando dejó de mirar a Jesús, se fue allí cuando se empezó a hundir. Cuando clamó a Jesús, Él lo socorrió nuevamente. Pero el milagro comenzó a suceder porque prueba a caminar sobre el agua y después me cuentas cuando él tuvo la fe de empezar, cuando él se bajó de la barca, cuando él comenzó a hacer eso que nadie quiere hacerlo, cuando él comenzó a hacer eso que es solamente por fe. Camina. Como le dijo a estos 10 leprosos, vayan y muéstrense ante el sacerdote. ¿Sabe lo que le iba a decir el sacerdote en la condición que ellos estaban? Ustedes son leprosos, vayan afuera de la ciudad. Pero ellos dijeron, Jesús dijo, no sé, vamos, probemos, vamos hasta el sacerdote. Y dice que mientras ellos iban, fueron sanados. ¿Sabe que nuestra inacción detiene el obrar de Dios? No es que vos mientras decís, nada, me cansé, no quiero hacer, no quiero ir, no quiero orar, no quiero alabar. Dios dice, ay, vamos. ¿Viste cuando vos empezás a soplar fuego para que arda? Él empieza a soplar. No, ahí está, está bien. ¿No querés que arda? No va a arder. No te va a obligar. Vos te parás, Dios también se para. ¿Vieron la rueda del alfarero? Mientras que la rueda del alfarero está girando, es allí donde el alfarero está obrando en esa masa, en ese pedazo de barro. Una vez que la rueda se paró la obra. Quedó así, aunque haya quedado así la vasija, quedó así. Se paró. ¿Sabe que nuestra acción nos lleva a ver el milagro? El ir. En el momento que tú comienzas, es allí donde vas a ver el milagro. Todas las cosas, todos los productos, todo lo que nosotros vemos, usamos, tocamos, todo lo que ya está terminado, tuvo un proceso. Todo tuvo un proceso. Para que usted pueda gozar de algo, tuvo que tener un proceso y a veces es muy largo y complicado. Debemos aprender algo. Dios hace lo sobrenatural y nosotros somos los que tenemos que hacer lo natural, lo que a nosotros nos corresponde. Cuando nosotros comenzamos a caminar, Dios hace lo sobrenatural. A nosotros nos resta eso normal, eso que te parece aburrido, eso que dices, pero esto no tiene nada de espiritual. Venir a limpiar la iglesia, ¿qué de espiritual tiene? Levantarme a orar, ¿qué de espiritual tiene? Leer la Biblia, ¿qué de espiritual tiene? Es allí cuando nosotros hacemos las cosas que no nos parecen, que Dios hace lo sobrenatural. Los milagros suceden en el mientras tanto. Mientras que tú hiciste algo, recuerda a aquella mujer con flujo de sangre que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Ella fue contracorriente, ella peleó contra la multitud, se metió allí, además ya no podía estar en ese lugar, no debía estar en ese lugar. Dijo, no me importa. Yo si hago esto voy a ser sana. Si tan solamente toco el borde del manto de Jesús. Jesús se detuvo y le dijo, tu fe te ha salvado. Fue su acción, fue su moverse. Pero el hombre quiere todo, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin obediencia. No va a llegar a ningún lugar. Y es por eso que quizás esos planes que nosotros arrancamos en el mes de diciembre, el 31, el 30, mientras estamos brindando, yo el año que viene, por eso se desvanecen hasta mitad de enero. Porque no queremos sacrificio, porque no queremos esfuerzo, porque no queremos obediencia. Incluye eso en tu vida, en tus planes, y ya vas a ver cómo puedes llegar a tu propósito. Déjame decirte, Dios no trabaja así, Dios no es así. Dios trabaja en el movimiento, Dios es un Dios de movimiento. Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que hará una nación grande de él, ¿sabe?
A Abraham, Dios lo podía haber bendecido, hacer una nación grande en la ciudad donde él estaba. Pero le dijo, no, no es aquí. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y haré de ti una nación grande. Pero si Abraham decía, no, si acá estoy de 10, Señor. Mirá de grande que es este lugar, todo fértil, hermoso. Acá podemos hacer una hermosa nación. No, no es allí, es donde yo diga. Podía Dios quitar todo lo que no le gustaba, todos los dioses que habían allí, y en ese lugar levantar esa gran nación. Pero no, Él mandó a salir de esa tierra a la que Él le daría. Dice que Abraham se sostenía en la fe como mirando al invisible. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te daré. Y Abraham lo tenía allí en esa visión. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será esa ciudad? Dios sabe, pero vamos hacia allá donde Dios dice, ahí es. ¿Sabe? Dios no levantó la vara para que se abra el mar rojo. Moisés tenía la vara. Cuando Moisés levantó la vara, se abrió el mar rojo. La orden estaba. Pero cuando él lo hizo, fue cuando ocurrió el milagro. La gloria de Dios no descendió al campamento al campamento de los israelitas hasta que el tabernáculo fue terminado. Tabernáculo que lo hicieron con sus manos, tabernáculo que lo hicieron con su esfuerzo, con sus joyas, con sus telas, el material que ellos trajeron. Cuando ellos hicieron todo eso, cuando todo fue terminado, la gloria de Dios descendió. El templo de Salomón, la gloria de Dios no descendió mientras ellos estaban con, ya estamos los cimientos, Señor, muévete en tu gloria. No, cuando levanta, haz un altar, hazme casa. Cuando todo fue terminado, dice que la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Allí hubo mucho sacrificio, mucho esfuerzo, allí hubo muchos materiales puestos y la gloria de Dios llenó ese lugar. Sin acción, Dios no hace nada tampoco. Sin esfuerzo, sin sacrificio, sin obediencia. ¿Sabe que 100 años estuvo construyendo Noé el arca? 100 años. Pero el arca no la construyó Dios, la construyó Noé. Dios le dio la orden, haz un arca de tal manera, de tal forma, para salvar a tu familia. Ay, Señor, es tan difícil, tanta madera, tantos clavos. ¿Quién me va a ayudar? Dios bendijo esa fe, esa obra. Pero se tuvo que poner en acción. Hubo desánimo, hubo gente que le decía, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Si no llueve en la tierra, ¿cómo va a haber un diluvio? ¿Cómo se va a inundar la tierra? Vos estás loco. Sí, estaba loco, pero para Cristo, para Dios. Para ver un milagro de la resurrección de Lázaro, los hombres tuvieron que mover la piedra. Dice Juan capítulo 11, versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos, los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Mire, Jesús le da acciones. Primero quitaron la piedra. Eso fue
Pero quitar la piedra y mover la piedra. Es esa obra, es esa acción humana. Eso es natural. ¿Cuánto de espiritual tenía de mover la piedra? Pero lo hicieron. Jesús dio la orden. El muerto había resucitado. Y después Jesús da otra orden, desatarle. Desatarle. Y dejarle ir. Los amigos del paralítico habían pensado, Jesús puede sanarlo. Pero no, mira, aquí está lleno de gente, Jesús lo puede sanar. Y ellos tuvieron esa iniciativa y esa acción. Dicen, ¿qué hacemos? No, rompamos el techo. Rompamos el techo y lo bajemos allí delante de Jesús. Fue la fe de ellos, fue esa acción la que llevó la sanidad y la salvación a ese muchacho. ¿Sabes? Siempre tienes que moverte, no te puedes quedar quieto. Dios tiene el propósito de tu vida. Es más, en todos los ámbitos de tu vida no puedes quedarte quieto. Tienes que visualizar y caminar hacia ello. Va a haber días de sol, días de lluvia, o en tu trabajo. Ay, no, hoy está lloviendo, no voy. Prueba. Habla a tu jefe, dile, hoy no voy porque está lloviendo. Y mañana, no, hoy no voy porque parece que va a salir el sol muy fuerte. No voy. Prueba. El próximo fin de semana te dice, muchacho, ya no. Gracias por los servicios. Usted ya no me sirve. Es más, nunca me sirvió. Pero lo dicen más de manera más decorosa, ¿viste? ¿Sabe? Y queremos todo sin sacrificio. Estos muchachos, cuando pusieron allí al enfermo delante de Jesús, al paralítico, no calcularon los costos, porque había un costo. Rompieron ese techo, fue trabajo, y después, cuando se estaban yendo, yo me imagino el dueño de la casa, muchachos, vengan. El techo. Antes que ustedes vengan, el techo estaba sanito, y gracias a ustedes el techo está roto. Pague. Arregle el techo ahora. Pero no es que, ay, sorry, se rompió. Sorry, era todo para gloria de Dios. No, pague. Pague el techo. Ahí se van con tu paralítico caminando. Ahora pague el techo. Había un costo, hay un sacrificio. Cuando Jesús estaba en esas bodas de Canaán, haciendo uno de sus primeros milagros, Jesús no fue a llenar las tinajas con agua. Jesús le mandó a hacer algo y ellos llenaron las tinajas con agua. Los hombres hicieron lo natural, lo que debían obedecer, y Jesús hizo lo sobrenatural, lo imposible, lo que para el hombre no es posible. Pero nosotros hacemos todo lo posible, todo lo natural. Tampoco fue Dios quien trajo las tinajas vacías para la viuda, para que sean llenas con el aceite. Vamos a esa escritura. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6, dice: esta mujer se había encontrado viuda, se había encontrado con el profeta y le decía: me quieren quitar mis hijos, debo a todo el mundo, no sé qué hacer. Y Eliseo le dice: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú, tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas vacías. Y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún más vasijas, otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Mientras hubo una vasija vacía, había aceite. Quizás te voy a hablar de una manera más normal. Quizás tienes un emprendimiento. Quizás tienes un proyecto en tu vida, sea el que sea. Vender medias, cortar el pelo, enseñar música, enseñar matemáticas, lo que te gusta, no sé. Pero cuando en el momento que dijiste, bueno, ya no hay más para aprender, no hay más para cortar el pelo, crea un producto que haga crecer el pelo y va a tener, no sé, inventa algo. Publicita, llama, toca las puertas, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Porque dice que mientras había vasijas vacías, había aceite. Y si en la segunda vasija uno de los hijos decía, mamá, ya no encuentro más vasijas, y te fuiste a ver en la casa de la tía tal, y te fuiste a ver en la casa de tal vecino, y te fuiste allá. No. Y bueno, si no lo hace, ¿qué querés? Mueve, hay que mover. Ay, no encuentro trabajo. En la cama no vas a echar, no vas a encontrar trabajo. Si te mueves, es más, hablo con muchas personas que me dicen la gente no quiere trabajar. Muchas personas, ¿no? La gente no quiere trabajar. Así que trabajo sí hay. Obvio, el trabajo de oficina que estás pretendiendo quizás no lo encuentras momentáneamente. Pero hay trabajo. El que pasa hambre es porque es vago. Mientras hubo una vasija vacía que ellos habían traído, había aceite. Mientras había una vasija vacía, había un milagro. Pero no, es que yo ayer ya hice la publicidad del mate que quería vender y hoy. Y buscaste ponerlo en otras redes, buscaste contactar a otras personas. Buscaste, no, y bueno, ¿hay más posibilidades? Sí, ¿la estás haciendo? No. Cuando cesaron las vasijas, cesó el aceite. Cuando los pescadores estaban en la barca, no fue Jesús quien tiró las redes. Jesús estaba en la orilla y le dijo, tiren las redes. Mire, Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. A mí de pronto, decía Pedro, se me acabó la fe. Yo hice más o menos lo imposible, más o menos lo que podía, pero voy a creer en lo que tú me dijiste, voy a echar la red. Una vez más, un tiempo más. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Los milagros suceden en el mientras tanto. Cada día sucede un milagro. Es más, cada día son renovadas las misericordias de Dios. Cada día el Señor dice, yo sigo con el propósito para tu vida. Cada día dice el Señor, me alegro que te hayas levantado porque hoy tengo grandes cosas para ti. Camina, camina, camina. Mientras caminas ocurre el milagro. Mientras caminas ocurre la vida. A veces esperamos algo que nunca va a llegar. No lo esperes, búscalo. Cuando te pones en acción, cuando obedeces, cuando haces lo que Dios manda, es allí donde sucede, no es mágico. ¿Sabes? Lo tienes que visualizar, tienes que enfocarte en eso y moverte hacia ello. Como te decía, deja todas las cosas que te apartan de tu propósito, principalmente el propósito para Dios. Y si ponemos otro propósito, no sé, vendedores de termos. Si estás vendiendo termos, no te pongas a vender zapallo, zanahoria. No tiene mucho sentido. Vende termos, ofrece termos. Publicita tus termos como los mejores.
Hablamos de conocer a Jesús, que es el deseo, el propósito de Dios. Eso nació en el corazón de Él. Y hay una invitación de parte de Jesús para que le reciba, para que haya un cambio. Jesús decía en Mateo 11:28, venid a mí, venid a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Sabe? Jesús dice, ven. No es que yo me quedo en casa, total. Pastor, yo escucho muchos otros mensajes, yo veo otros pastor. ¿Y por quién eres pastoreado? Bueno, está bien. ¿Te sirve alguna vez? Sí, sirve. Yo escucho otros mensajes. Pastor, yo estoy orando, no se imagina. Si estarías orando, tu vida sería diferente. No es difícil de descubrirlo. Pero Jesús dijo, ven a mí, búscale a Él, pon tus ojos en Él, camina hacia Él, quita lo que no te lleva hacia Él. Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ay pastor, ¿sabe las veces que he ido a Jesús y no encontré respuesta? ¿Sabe las veces que he orado y no me dice nada Dios? Me cansé de orar y no hay respuesta. ¿Qué dice? Al que a mí viene, no lo echo fuera. Obvio, las respuestas de Dios a veces son sí, no o espera. Pero no te corre. A veces vas a decir, oré hoy y Dios me respondió a la tarde. Pero a veces Dios te dice, no ese es el camino, no es por ahí. Ay, pero Señor, me gusta tanto este camino, no es por ahí. Señor, pero yo quiero ir por este camino, no es por ahí. Y estamos empecinados que ese es el camino, y no es por ahí, es por el otro. Entonces mientras vamos, rebotamos. Y después cuando estamos en ese camino, allí chocamos. Pero Señor, mira lo que me pasó, mira lo que me hiciste. Yo te dije que no vaya por ahí. Si estás esperando un mover de Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres cumplir el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para tu vida, quiero decirte que el milagro está sucediendo mientras tú te estás moviendo. ¿Entiendes? ¿Sí? Te lo repito. Si estás esperando el mover de Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, el milagro está sucediendo mientras tú te mueves, mientras tú te acercas a Él. Es allí donde el milagro está sucediendo, donde el propósito de Dios está acercándose, donde lo que Dios te ha llamado a hacer, donde para lo que has nacido está haciendo, está funcionando, está floreciendo. Amén. Si quieres ver las manos de Dios, mueve las tuyas. Ay, Señor, quiero ver tu mano mover. Mueve las tuyas. Algo vas a tener que hacer. Vas a tener que ayudar a otro, vas a tener que orar, vas a tener que servir, vas a tener que dar, no sé, lo que Dios te manda. Pero es tu acción la que hace mover también a Dios. Entonces, para llegar a nuestro propósito, quiero que recuerdes 3 palabras, nuevamente te las repito. Número 1, enfoque. Número 1, enfoque es el poder visualizarlo. Número 2 es la acción. Es el proceso. Es el mientras tanto, es casi toda la vida. Es nuestra vida, es lo que haces cada día. Ese es el proceso, esa es la acción. Y ahora, número 3, que va casi pegado a la acción, es permanencia. Digo permanencia o perseverancia. Y esto nos lleva hacia el final. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y quiero que te vayas con un propósito fijo, con el propósito más alto que el hombre puede tener y que nació en el corazón de Dios,
que el hombre conozca a Dios, que tú conozcas a Dios. Así que cuando alguien te pregunte cuál es tu propósito en la vida, ¿cuál es? Conocer a Dios. Perfecto. Y cuando tú caminas con Dios, dentro de ese propósito es como un árbol lleno de propósitos para tu vida. Porque no solamente es eso, conocer a Dios y parece tan aburrido. No, no es nada aburrido. Allí dentro de eso Dios te va a ir mostrando muchas otras cosas más o lugares a los cuales vas a llegar. Amén. Ponte de pie. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias por este deseo tan grande que ha nacido en tu corazón. Y es tú mismo diciendo: quiero que tú me conozcas. Te he creado para que seas de mi alabanza, para que seas de mi gloria, para que seas mis manos, para que seas mis pies. Te he creado para que cumplas el propósito por el cual naciste. No para que llegues en la vida y seas un infértil, sino que produzcas, que seas fértil, que des frutos. Señor Jesús, yo te pido que esta palabra quede en cada corazón. Señor, y que ese deseo que nació en el corazón tuyo de conocerte, no lo abandonemos cada día. Caminemos hacia Él, busquemos tu rostro, oremos, te alabemos. Señor, sacrifiquemos nuestra vida para ti, porque así vamos a llegar al máximo propósito que tú tienes para nosotros. Sabemos que mientras caminamos tú tienes otros pequeños propósitos importantes también, Señor, pero lo vamos a ir haciendo mientras estamos contigo, mientras vivimos en ti. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, dale sabiduría, dale, Señor, esa valentía para obedecer. Danos esa valentía, Señor, para caminar en fe. Danos, Señor, esa valentía para enfrentar los desafíos. Danos, Señor, esa valentía para decir: aquí estoy, envíame a mí, soy yo, Señor. Danos, Señor, esa fuerza para que aún en el momento que lo vemos difícil, que la tormenta es fuerte, Señor, me levanto y sigo caminando. Ayúdanos. Ayúdanos, porque sabemos que el que a ti viene, no, tú no lo echas fuera. Sabemos que tú eres el que renueva las fuerzas. Sabemos, Señor, que esa carga que tú pones es liviana cuando vamos contigo. Gracias, gracias, porque tú cumplirás el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.